Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Sergio López Rodríguez, el titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE, porque entre otras cosas ayer iniciaron una investigación en el mercado eléctrico. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Rodrigo. No, gracias a ti por permitirme platicar contigo y tu auditorio. Pues es un tema muy importante, sobre todo porque, bueno, aquí estamos hablando del sector mayorista, pero esto eventualmente influye en todos los consumidores mayoristas y todos nosotros como consumidores de energéticos. Ya daba cuenta que la inflación en la parte de energéticos pues está demostrando un incremento de 28% y tienen parte que ver y de ahí la misión que tienen ustedes en la COFESE. ¿Cuál es la naturaleza de esta investigación que comenzaron, que dieron a conocer ayer? Sí, Rodrigo, hicimos público que estamos investigando el mercado de la generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica. Esto inició en marzo de 2021 y es por la posible existencia de prácticas monopólicas relativas. Mira, tuvimos una denuncia que nos presentaron, que nos dio elementos para generar lo que la ley dice o denomina como una causa objetiva que nos permite iniciar la investigación. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar si en este mercado que te comento pudiera haber algún o algunos agentes económicos con poder sustancial, es decir, con un tamaño, digamos, o que son dominantes y que abusan de ese poder sustancial para desplazar a algún agente económico, no permitir el acceso al mercado o bien establecer una ventaja exclusiva en favor de alguien, de alguna persona determinada. Claro, esto, digamos, pues obviamente la Comisión Federal de Electricidad es el actor predominante, ¿no? Y se habían definido una serie de reglas en la reforma eléctrica para justamente ir abriendo el mercado, sobre todo en la generación de energías renovables, etcétera, acceso igualitario a la red eléctrica, en fin, una serie de temas relativamente técnicos, pero digamos, esta denuncia que ustedes reciben es previo a que se habían aprobado estos últimos cambios en términos de la industria eléctrica. Sí, mira, la denuncia se recibió desde el año pasado. Ah. Y fue analizada en sus términos y te digo, en su momento se determinó que contaba con elementos suficientes para iniciar una investigación. Aquí es importante, Rodrigo, el diferenciar, ¿no? Como tú bien señalas, ha habido, por ejemplo, el decreto que pretende modificar la ley de la industria eléctrica y respecto de ese, el Pleno de la Comisión, pues, consideró oportuno presentar una controversia constitucional. También ha habido ciertas opiniones del Pleno, tanto al Congreso como diversa otra controversia que también se presentó. Eso es independiente, primero no es competencia de la autoridad investigadora de la Comisión y segundo es independiente a la investigación, no tiene nada que ver la investigación con eso. Esto es respecto de hechos que se hicieron en nuestro conocimiento el año pasado, que sucedieron con anterioridad y vamos a analizar si esos hechos pudieran dar lugar a tener elementos para considerar que probablemente pudiera estarse violando la ley. Claro, esto es fundamental. Ahora, siendo prácticas relativas, ¿cuáles, digamos, las sanciones y quiénes podrían enfrentar estas sanciones? Obviamente dependiendo de los hallazgos que se den. Sí, eventualmente si esto, digamos, en la investigación tuviéramos elementos para considerar una probable responsabilidad, lo que seguiría sería que el probable o los probables responsables tendrían derecho a defenderse y una vez agotado ese procedimiento de defensa, el Pleno de la Comisión podría, en su caso, establecer sanciones. ¿De qué tipo? Económicas. Sería hasta de una multa, hasta por el equivalente del 8% de los ingresos del agente económico por haber incurrido en una práctica, o bien también a personas físicas, multas por haber participado directa o indirectamente o por cuenta y orden de alguna persona en la comisión de la práctica o por haber coadyuvado, propiciado o inducido la conducta. No son multas de tipo económico. Inclusive pueden haber inhabilitaciones para personas físicas hasta por 5 años para ejercer cargos directivos. No, y me parece interesantísimo este caso en particular porque pues aquí estamos hablando, digo, hay que ver exactamente qué es lo que van ustedes encontrando, pero digamos desde la información pública que tenemos, cambios que se dieron justo exactamente hace un año, cuando estábamos atravesando la pandemia, etcétera. En este caso particular pues tiene que ver con funcionarios públicos, ¿no? En la parte individual y con instancias, porque seguramente estarán investigando pues cómo ha actuado la Comisión Reguladora de Energía en términos de permisos, etcétera, la parte regulatoria, y por supuesto lo que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad
electricidad y, pues digamos los alcances que pueda tener con la Secretaría de Energía, y esto implicaría que pudiese haber, pues ya lo mencionaba Sergio, inhabilitaciones o sanciones económicas en contra de funcionarios. ¿Es correcto como lo estoy interpretando? No, Rodrigo, fíjate Ah, que aquí, bueno, yo no puedo revelar al detalle de qué trata la investigación, estoy sí. impedido por ley, pero lo que te puedo confirmar es, aquí no vamos a ver el tema de la regulación, ni Ah, si la ley o la disposición o la norma, eso no se va a analizar, se va a analizar las conductas de agentes económicos que tengan poder sustancial, que puedan estarse realizando en el mercado investigado, como te decía, para desplazar, para no dejar entrar o para establecer una ventaja exclusiva. En específico, nos vamos a enfocar en la conducta que nosotros llamamos negativa de trato, que es rehusarse a vender, comercializar o proporcionar algún bien o servicio disponible y normalmente ofrecido a terceros. Y además una segunda conducta, una que consiste en incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan algún agente económico. No vamos a ver temas de regulatorios, vamos a ver las conductas de los participantes en este mercado y si estas pueden configurar una práctica monopólica relativa. esto es fundamental porque entonces estamos hablando más bien, digo, y como dices, entiendo que no se puede revelar mucho porque es una investigación que está en curso, pero si la CRE determinó que tal o no otorgó un permiso así, eso no es lo que están viendo, sino más bien digamos ya en el mercado lo que está ocurriendo en el día a día, ¿no? Independientemente de lo que hayan definido pues las instancias, la secretaría y los reguladores, es más específico sobre, pensaría las empresas, ¿no? Así es sobre los participantes en este mercado de la generación, comercialización al mayoreo y suministro de energía eléctrica. Te reitero, la denuncia nos dio indicios de hechos que acontecieron en el pasado y vamos a analizar si esos hechos, uno, fueron cometidos por alguien, por algún o algunos agentes económicos que tengan poder sustancial; dos, si tuvieron por objeto o efecto este desplazamiento, impedir el acceso o establecer ventaja exclusiva, y y ver eso, el análisis de esas conductas, Claro. independientemente de lo que suceda con la normativa, disposiciones, actuaciones de los reguladores. Este procedimiento no tiene por objeto analizar estas cuestiones. Pues un asunto fundamental. Qué bueno que te lo pregunté y que lo aclaras, estimado Sergio. Estoy conversando esta mañana con Sergio López Rodríguez, el titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sergio, preguntarte, en el contexto de la contrarreforma eléctrica o los cambios en el sector eléctrico y también en el de hidrocarburos, ¿es factible que, digamos, las empresas ya hemos visto que han promovido recursos jurídicos, etcétera, pero pueden promover algo similar a lo que estamos viendo en esta investigación que dieron a conocer, es decir, pues comportamientos que están entorpeciendo la libre competencia o prácticas monopólicas? ¿Se puede presentar desde esa óptica una vez que se aprobaron todos estos cambios? Sí, mira, Rodrigo, yo lo que te diría es, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, si en un determinado mercado existe un agente económico que pudiera tener poder sustancial, es decir, que fuera predominante en ese mercado y que pudiera estar cometiendo conductas con el objeto de desplazar o impedir el acceso o establecer una ventaja exclusiva, esto se puede hacer del conocimiento de la autoridad investigadora mediante denuncia, y si esta denuncia cumple con los requisitos legales, pues será admitida y eventualmente podría iniciarse una investigación. También señalar que el sector energético para la comisión pues es un sector prioritario. Siempre estamos pendientes de lo que sucede en este sector, y pues de encontrar alguna conducta que pudiera dar lugar a una posible práctica anticompetitiva, pues nosotros detonaríamos nuestras facultades de oficio. Tenemos investigaciones relacionadas con petrolíferos, con diésel, con gas LP, gasolina, combustible para aeronaves. Es decir, ya sea que un particular la haga en nuestro conocimiento o que nosotros mismos, a través de nuestras herramientas de inteligencia, detectemos alguna conducta contraria a la competencia. No, y qué bueno tenerlos porque viendo el dato del 28% de incremento en los energéticos en términos de la inflación del mes de abril, pues es fundamental tener esto porque vaya que esto impacta a los consumidores de manera significativa. Por último, preguntarte, Sergio, ayer se da a conocer que el emplazamiento de agentes económicos con respecto al fútbol y al fichaje de los jugadores. ¿Cuál es la óptica desde la autoridad investigadora de COFESE? Sí, este procedimiento
es una investigación que ya concluyó, o sea, digamos, la autoridad investigadora de la comisión ya hizo lo que le correspondía. Esto inició, Rodrigo, si recuerdas, en junio del 2018. Nosotros, de oficio, detonamos una investigación en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en territorio nacional, porque detectamos, teníamos una causa objetiva respecto a la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas, es decir, acuerdos entre competidores en detrimento de la competencia en este mercado de fichaje. La investigación concluyó en marzo de este año, hicimos uso de nuestras herramientas de investigación y una vez recabada información, pues nosotros concluimos que existen elementos para suponer que podría estarse violando la Ley Federal de Competencia Económica mediante la comisión de estas prácticas monopólicas absolutas. Entonces se emitió lo que se conoce como un dictamen de probable responsabilidad, que es un documento que engloba todo lo que pasó en la investigación y habla de las pruebas que se obtuvieron, los argumentos que nosotros tenemos. Se ha notificado ese documento a los probables responsables, a los agentes económicos que creemos que pueden estar violando la ley, y ahora estos tienen el derecho de presentar su defensa, de aportar pruebas y demás. Entonces, lo que se dio a conocer ayer básicamente son tres cosas, ¿no? Se acabó la investigación, se emitió el dictamen porque creemos que puede estarse violando la ley, y se notificó a los particulares, quienes tienen derecho a defenderse en una nueva fase del procedimiento. Claro, eso es fundamental. Y por último, preguntarte, Sergio, ¿cómo se realiza una investigación? Porque a mí realmente me sorprende, digamos, las áreas que ustedes ven, pues son todas, el nivel de especialización es fundamental y entonces son investigaciones realmente muy profundas. Brevemente, cuéntame un poco de cuántos son en el equipo y cómo se lleva a cabo, pues algo tan distinto, por ejemplo, como el fichaje de jugadores de fútbol aquí en nuestro país, o luego el gas o la electricidad, etcétera. Pues sí que se requieren grandes habilidades. ¿Cuántos son en tu equipo y cómo realizan este tipo de investigaciones? Digo, sé que es bien complicado, pero si lo pudieras esbozar para asomarnos un poco a esa tarea titánica que hacen. Como comentas, nosotros somos responsables de analizar las condiciones de competencia en los distintos mercados que integran la economía nacional, excepto el sector telecomunicaciones y radiodifusión. Uh-huh. Y sí, pues podemos ir desde la distribución de gas LP, la comercialización de tortilla, el combustible para aeronaves, el fútbol. Es variado y dependerá de denuncias o investigaciones de oficio. ¿Qué es lo que haces? Pues tenemos un equipo de profesionales divididos en direcciones generales, le llamamos nosotros, los que atienden prácticas monopólicas absolutas, que debe ser un equipo, no tengo el número exacto, pero alrededor de las 30 personas, los que atienden prácticas monopólicas relativas, que por ahí debe de andar 25 o 30 personas, y otros que atienden otro tipo de asuntos, de investigaciones que tienen que ver más con barreras a la competencia, como pudiera ser la norma, una estructura de mercado, ¿no? Una cuestión normativa que impidiera la competencia, son también 20 y tantos, ¿no? Entonces, pues nos vamos dividiendo en células de investigación y pues tenemos evidentemente personal altamente calificado con experiencia que pues aborda los distintos mercados y los analiza. No es tarea sencilla como lo comentas porque pues tenemos diferentes situaciones que analizar en contextos muy diversos, pero también tenemos ya bastante experiencia dentro de la comisión. Hemos hecho esto por bastante tiempo. Digamos, yo ingresé a la comisión desde el año 2001, entonces pues somos gente que ya ha enfrentado varias batallas y pues la experiencia que hemos ganado nos permite analizar esta diversidad de mercados. Sí, es que, y no es poco el capital intelectual que tenemos ahí de habilidades y talento en organismos como al que tú perteneces, y siempre es bueno celebrarlo porque, bueno, es otro tema, pero en las narrativas políticas, pues luego se denosta, pero de verdad es que hay mucho conocimiento ahí y sobre todo muchos de ustedes que seguramente en el sector privado podrían tener una mejor compensación, pero estoy seguro que les apasiona lo que hacen y es un servicio al público en parte también, es un asunto importante dimensionarlo desde ahí. Sergio, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. A ti, Rodrigo, que tengas muy buen día y gracias. Ahí escuchamos a Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica.